Y esto también está pasando ahora. Finalmente Conmebol confirmó que la Copa América se va a jugar en Brasil. Leonardo Martínez, buenas tardes. Así es, Daniela, buenas tardes. No salimos del asombro porque la Copa América no se realiza en Argentina teniendo en cuenta el nivel sanitario de contagios. Se decidió no realizarla en la tarde de ayer, después de varias negociaciones, de varias consultas, y la Conmebol decide esta mañana, después de haber realizado una charla vía Zoom con todos los representantes de las distintas delegaciones de los distintos países, y se lleva la Copa América a Brasil, un lugar que diariamente nosotros contamos, informamos, que tiene un montón de casos, un montón, Sí. una situación muy compleja, sí, peor que la de Argentina, sí, sí, que hasta tiene una cepa con el nombre propio, Manaus, que ha demostrado que es altamente nociva, que con un grado de contagio. Bueno, se está analizando en este momento cuáles serán las 5 sedes para disputarse la Copa América, que tendría que arrancar el 13 de junio. Sí. La fecha está confirmada para el 13 de junio, para el comienzo de las distintas delegaciones. Bien. Y bueno, te muestro lo que decía la Conmebol. Informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostrarán el interés de albergar el torneo continental. Este era el primero de los tweets en el cual se confirmaba que no se iba a realizar en Argentina. Y después, a media mañana de hoy, se confirmó que el país organizador va a ser Brasil. Porque anoche Eduardo de Pedro acá en C5N con Iván Jagroski finalmente adelanta que no se va a jugar acá en la República Argentina y que iba a ser inminente el anuncio en la mañana. Y ahí nos empezamos a preguntar. Muchos aseguraban que, era muy probable que todo terminara en Paraguay, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por Alejandro Domínguez, ¿no? Sí, por el presidente de Conmebol. El escenario posible era Paraguay, también se pensaba que podía ser Estados Unidos, porque también. Miami se había hablado, claro, ¿no? Ha vuelto a la organización de espectáculos y deportivos con público, entonces, y además con tener a mano tanta vacunación en Estados Unidos, se podría pensar que las delegaciones iban a ser vacunadas. ¿Y por qué crees que Brasil, Leo? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos hubiera sido una sede un poco más lógica o con un menor riesgo epidemiológico, digo, ¿no? Bueno, que Brasil. Es netamente político, es una negociación de Conmebol, de la gente de adentro de la organización. Brasil tiene los estadios capacitados porque, bueno, ha sido sede del Mundial, ha sido sede de la última Copa América en el 2019, pero esto ya es una negociación netamente política porque, bueno, Bolsonaro viene diciendo diariamente que bajándole el tono al COVID-19, diciendo que es una fiebre, él no utilizaba el barbijo, descree de esta enfermedad, hasta que él mismo se enfermó, ¿no? Sí. Mirá, Leo, quédate, porque lo tenemos a Darío Pignotti, es periodista, se encuentra en Brasil, y queremos saber, por supuesto, qué repercusiones ha tenido esta noticia allí, en el lugar donde se va a llevar adelante la Copa América. Darío, gracias por atendernos. Aquí Leonardo y Daniela te saludamos. Buenas tardes. Leonardo y Daniela, un gusto saludarlos. Bueno, ¿cuáles han sido las primeras repercusiones? La información es muy reciente, pero te diría que el primer feeling es que es una noticia más política que deportiva. ¿Por qué? Porque llega como si fuese un gol en minuto 90 convertido por la mano del presidente Jair Bolsonaro. Antes de ayer, el presidente enfrentó su manifestación opositora más grave. Hubo cientos de miles en las calles de aquí de Brasilia, de Río de Janeiro, donde se va a disputar la final de la Copa Sudamericana, y de San Pablo, y esto había sido quizá una de las peores noticias del mandatario. Claro que ahora esta novedad, insisto, que está siendo tratada más como un hecho político que deportivo, será para Bolsonaro un gol a favor. Bolsonaro, hincha de Palmeiras, hincha de fútbol, que además, como se sabe, 2 de las sedes son parcialmente, por lo menos, controvertidas. Una, la sede de la final en el Maracaná de Río de Janeiro, estado donde hay a esta hora 15 pacientes sospechados de haber contraído el coronavirus con la cepa india. Y en Manaus, la capital del estado de Amazonia, donde en enero ocurrió la tragedia que causó la muerte de decenas de personas porque no recibieron oxígeno para asistirse, personas estas enfermas de coronavirus. Es decir, datos políticos y por algún momento
también sobrecogedores. Darío, mientras estás hablando, seguramente en algún momento podemos ver las imágenes que reflejan, y me parece desde lo político es fundamental lo que vos estabas explicando recién, y la movilización de ayer en las calles multitudinarias contra Bolsonaro, me parece que es el ejemplo más claro de esos momentos donde se intenta tapar con el fútbol o con la fiesta del fútbol. Los argentinos tenemos ejemplos muy tristes, la realidad que está viviendo el país. Entonces me preguntaba, un gol por cuánto tiempo, ¿no?, para Bolsonaro, cuando las consecuencias de esto, de toda la organización, se vean desde lo epidemiológico. Pero mira, tenemos a Leonardo Martínez, a Gaby Michi aquí con nosotros para preguntarte, y si querés podés apagar el teléfono o lo que sea que está vibrando ahí, te doy el tiempo y todo. Mira, Leo, Gaby, ¿alguno quiere preguntar? Sí, perdón. Darío, buenas tardes. Te quiero preguntar yo, Leo Martínez, hoy, si crees que puede haber alguna rebelión de los jugadores, porque ayer se conoció que tanto Cavani como Suárez planteaban una disconformidad para la realización de la Copa América, y ahora que se sepa que la Copa América se va a disputar en Brasil, tal vez los jugadores no están tan de acuerdo en exponerse a ir a Brasil a jugar la Copa, ¿no? Te puedo dar la respuesta desde mi campo de conocimiento y no desde mi campo de desconocimiento. No estoy en condiciones de decirte qué ocurriría con los jugadores uruguayos o quizá argentinos, generalmente un poco más críticos, un poco más posicionados frente a temas de política deportiva. En el caso de Brasil, me supongo que la posición de los jugadores es más bien condescendiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el dato de la estrella del equipo brasileño, Neymar, que como todos sabemos es un amigo del presidente Bolsonaro, y si él no lo es tanto, mucho más es su padre, de manera que no esperaría que hubiera de parte de los jugadores de la selección brasileña una rebelión o una contestación a la posición del presidente Bolsonaro, que por otra parte, y este es un rumor, por lo pronto solamente un rumor, también estaría del lado de los que defienden que los partidos se jueguen con público, y esto otra vez por una razón política. El Maracaná de Río de Janeiro y la sede aquí en Brasilia, otra sede que fue escenario de la Copa del Mundo de 2014, ambos son estados gobernados por políticos simpatizantes con el presidente, y ambos gobernadores también defienden la presencia de público. Darío, por lo cual no hubiera que sorprenderse si en algunos partidos hay presencia de público. Pero cuando hablamos de público, ¿hablamos de un 30% de aforo o hablamos de canchas llenas? Pues a mí ya no me sorprendería nada, puede ser una obviedad lo que te pregunto. Pero hablamos de eso porque cuando se planteó acá en Argentina se planteaba con un aforo, y la verdad que ni siquiera esa opción era viable acá, ¿no? Nada pudiera sorprender, insisto, cuando esto quede en manos de la Conmebol, de Jair Bolsonaro y de la Confederación Brasileña de Fútbol, que también es bolsonarista, de manera que la hipótesis de que haya público puede ser considerada por lo menos como posible, no sé si decirte probable, sí, y de que haya un buen de público también. Darío, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Te quería preguntar, porque bueno, estaba viendo algunos de los portales de allá de Brasil, y Folha de San Pablo, por ejemplo, estaba señalando con las camas de UTIs completas, llenas, Brasil va a organizar la Copa América, ¿no? Con una posición bastante crítica de todo esto. Digo, ¿vos creés que esto los beneficia políticamente a Bolsonaro o lo puede perjudicar? Gabriel, buenas tardes. Echaría manos de una cifra, de una frase muy citada, ¿no? Pan y circo. Aquí sería pandemia y circo, porque pan no tanto. El desempleo está cerca de 15 millones de personas y el subempleo se va a 20. Pero sí, esto probablemente beneficia a Bolsonaro, alguien que por lo demás tiene todos los tics de la vieja política brasileña. No olvides lo que fue en Brasil el Mundial de 1970, en plena dictadura, cuando esto de pan, circo y dictadura se vio de la mejor forma posible, si es que esto puede ser calificado de mejor. Me animaría a decirte, Gabriel, que insisto, es un dato muy favorable a Bolsonaro, quizá un gol cometido con la mano, porque también es sabido de la influencia de Bolsonaro, no solamente en la Confederación Brasileña de Fútbol, sino en el gobierno paraguayo. Y no se descarta nunca que esta relación entre gobiernos y la Confederación Sudamericana exista. Hoy por la mañana Bolsonaro reía, nadie sabía bien por qué, pero ciertamente por la mañana Bolsonaro habló con un grupo de simpatizantes y se lo veía muy jocoso. Tal vez la explicación de la alegría presidencial estuviera en esa noticia que todavía
a quien en aquel momento nosotros desconocíamos. Darío, Gaby, Leo, lo que pasa es que también uno podría pensar, bueno, esto qué nos importa a los argentinos, nos sacamos el problema de encima, igual que Colombia, dijo acá no se puede y punto, y ya está, ahora será un problema de Brasil. Me parece que es importante mencionar, el viernes hablábamos de una publicación periodística que remarcaba la gravedad y la importancia que tuvo el mal manejo de la pandemia en Brasil para otros países de Sudamérica, como por ejemplo la República Argentina. Es decir, las consecuencias, así como la cepa de Manaos, que hace un tiempo no existía y ahora sí la tenemos en la República Argentina y sabemos que aceleró los contagios y aceleró la letalidad, ¿no? Que tiene consecuencias mucho más graves en nuestro país, sin lugar a dudas podemos decir que esta decisión de Bolsonaro va a tener sus consecuencias rápidamente en la Argentina, creo, a corto plazo, ¿no? Como hace el COVID. Les voy a leer un tuit donde, a ver, acá lo tenemos, de Conmebol. La Conmebol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. Bueno, esto es lo que comunicaba Conmebol y recordando que todo se origina a partir del momento que Colombia dice, no, acá en esta situación nosotros no podemos. Sí, Colombia tenía un marco poco favorable, poco amistoso, sí, por todas las revueltas sociales que había, y también tiene el coronavirus, entonces no era un escenario apropiado para disputar una Copa América. Argentina también se baja por eso y nos sorprende a todos esta locura de disputarse en Brasil. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede pasar si alguien, algún jugador, alguien de las distintas congregaciones llega a enfermarse? Teniendo en cuenta lo que decía Darío, que están todas las camas de terapia intensiva colapsadas. Sí, se te contagian todos, teniendo en cuenta lo que pasó acá en River, Darío. Mirá, y te traslado a modo de pregunta lo que se pregunta Leo, porque hoy Cherkis Vialo, el maestro acá en C5N, decía, esto no hubiera pasado si Maradona vivía, por ejemplo. Claro. O si, que es lo que quería decir con esto, o si alguno de los jugadores se plantara y dijera, no, nosotros no queremos sumarnos a esto, ¿no? ¿Te parece que existe esa posibilidad? Tomando de prestada la opinión de alguien que sabe mucho contra alguien que no sabe nada del tema, te diría que claramente, si Maradona viviera, habría un líder futbolístico que le plantaría cara, como en su momento le plantó a Avalanche, esta vez a Bolsonaro. Claro. Pero no es el caso, insisto, de Neymar, un jugador por demás condescendiente, por demás convencional y con, esta es información, problemas con el fisco, millones de dólares que adeuda el fisco y que según trasciende aquí en Brasilia pudieran ser perdonados por el presidente Bolsonaro y por su ministro de Economía, Paulo Guedes. De manera que no imagino a un Maradona reencarnado en este Neymar tan condescendiente y bolsonarista. Sí, Darío, vale la pena también citar cuál es la situación